Entonces, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Vamos a estar en capítulo 1, si quieren abrir sus Biblias. Habíamos hablado la semana pasada acerca del verbo, el verbo que es Dios. Ahora, Juan nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. También nos va a explicar acerca de la salvación. También nos va a dar una introducción de lo que es la ley y la gracia. Juan el Bautista fue también el precursor de Jesús, ¿verdad? Él nos va a mostrar cómo Jesús es recibido por el mundo, también cómo fue recibido por su propio pueblo. Y nos va a dar una visión de la salvación por medio de Jesús. Como esto es el prólogo, o sea, podemos decir un resumen del libro completo, no hay una sola enseñanza en esos versículos. Hay aquí enseñar como poquito, entonces va a ser un poquito de rompecabezas hoy, ¿verdad? Varios principios, varios temas, porque es un resumen del libro. Y después él va a hablar más en detalle. Entonces quiero leerlo una vez más de 6 a 18, que dice la palabra de Dios: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Señor, gracias una vez más por tu palabra y por el día de hoy. Y te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos hables acerca de tu Hijo, acerca de Juan el Bautista, y cómo podemos aplicar este pasaje en nuestra vida. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El testigo dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios. Él fue Juan el Bautista, también conocido como precursor de Jesús, como leímos. Hablaremos más en detalle sobre quién es él la semana que entra, pero quiero brevemente decir unas cosas. Tengo que decir el apóstol Juan y el Juan Bautista, ¿verdad? Porque si nada más digo Juan, ¿de quién estoy hablando? El apóstol Juan primero afirma claramente que Juan el Bautista fue enviado por Dios, ¿verdad? Tenía una misión, tenía un llamado en su vida. Fue llamado para ser testigo, testificar. Su misión era ser testigo de la venida de Jesús a la tierra. Y el propósito de su misión era que todos pudieran creer en Jesús. Eso fue su llamado. Y creo que eso es un poquito familiar, ¿verdad? Todos tenemos como creyentes el mismo llamado. Somos enviados por Dios para testificar de Jesús, para que todos crean en Él. Entonces tenemos la misma misión que Juan el Bautista. Entonces yo creo que podemos aprender unas ciertas cosas de él.
La vida de Juan se caracterizó por la devoción y la entrega a Jesucristo y su reino. Era su vida. La devoción y la entrega a Jesucristo y su reino. Y si soy honesto con mí mismo, necesito hacerme la pregunta, ¿soy igual? ¿Tengo esa misma devoción y entrega de mi vida a Jesucristo, a su reino? ¿O todavía yo quiero mi reinito también? Todavía vivo por mí también. Entonces, eso es algo que Juan el Bautista, como él bebía. Él también es primo de Jesús. Y le lleva unos 6 meses. Él es un poquito más grande que Jesús por 6 meses. María y Elizabeth eran primas. Entonces, él es primo de Jesús. Varias cosas sobre él. Su llegada y propósito fueron predichos en el Antiguo Testamento más de 700 años antes. Antes de que llegara, fue profetizado que él iba a llegar hace 700 años antes. Su llamado fue antes de su nacimiento. Y él fue el primer profeta del Antiguo Testamento en Israel en unos 400 años. Entonces la gente no había visto ningún profeta antes de que llegara él. Por unos 400 años. El nacimiento de Juan fue milagroso. Cada bebé es un milagro, ¿no? Pero para él, sus papás, ella no podía tener hijos. Eran ya grandes de edad. Pero fue un milagro su nacimiento. Parece que el llamado de Juan para su vida fue reconocido por él mismo, mientras aún estaba en el vientre. Lucas nos cuenta cuando María, embarazada con Jesús, llega a visitar a su prima Elizabeth, embarazada de Juan. Y dice así en Lucas 1, 41 y 44. Cuando Elizabeth oyó y saludó el saludo de María, la criatura saltó, hablando de Juan, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces aquí está, quizás trabajando, lavando ropa, quién sabe. Escucha el saludo de María y el bebé se saltó, se brincó. Y cada mamá sabe lo que es eso, ¿verdad? Cada mamá sabe lo que es eso. La diferencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi esposa me decía, me acostaba a su lado, ponía mi cabeza sobre su panza y hablaba y el bebé empezó a hacerle así, ¿no? Pero a través de los días, las semanas y los meses, el bebé me fue conociendo. Juan el Bautista no conoció la voz de María. Fue la primera vez que fue a visitar, fue la primera vez que oyó esa voz. No es que a través del tiempo fue conociendo la voz de María. Pero de todos modos, Juan se saltó al escuchar a María. ¿Por qué? Traía a Jesús con ella. Entonces, aún en el espíritu, él podía reconocer desde el vientre. No es que había escuchado la voz de María antes, pero él sí supo quién era y se saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego Elizabeth en 44 dice a María, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Eso, quiero hablar algo de muy importante. La semana pasada vimos cómo es Dios quien nos da la vida, ¿verdad? Leemos cómo Dios nos dio la vida físicamente y nos da vida espiritualmente, o sea, la vida eterna. Y aquí podemos ver que esa criatura que es hablando de Juan reaccionó al escuchar la voz de María. Y Elizabeth reconoció que el bebé reaccionó a María. Nos habla de unas cosas. Habíamos leído eso, que es Dios que nos da vida. Y Él es el autor de la vida. Él es lo que provee la vida. Él es quien
protege la vida, mantiene la vida. Pero también podemos leer en la Biblia, cuando el pecado entró al mundo, la muerte vino con él. Y podemos leer también que el autor del pecado y la muerte es el diablo. Es el que tiene el poder sobre la muerte. Es temporal. Sabemos que Jesús venció la muerte en la cruz. Por eso está como suspendido hasta final de tiempos. Todavía la muerte pasa, ¿verdad? Todavía hay muerte en el mundo. Y por el momento el diablo es quien tiene las llaves de eso. Tiene el poder, autoridad sobre eso, que Dios le da hasta que sea vencido. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, él tiene poder. Primera Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar o destruir o matar, podemos decir. Él entonces tiene el poder sobre la muerte. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, hablando con los fariseos. Querían hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso, el padre de la mentira. Entonces, el enfoque que tengo aquí que veo aquí es que dice que ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen los deseos de su padre. Podemos ver eso en los niños, ¿no? Muchas veces hay gente grande que dice, él es tu hijo, ¿verdad? Y así, ¿cómo sabe? Pues es igual que tú, ¿verdad? Es igual que tú. Entonces, aquí está acusando a los judíos que son iguales que su padre, el diablo. El diablo que tiene el poder de la muerte, es un asesino, es un mentiroso. Entonces, si Dios es nuestro padre, haríamos las cosas del Padre, ¿verdad? El Dios Padre es el autor y protector de la vida. Y cualquier cosa o cualquier persona que nutre y protege la vida está haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Es obvio que Él es hijo de Dios. ¿Por qué? Es obvio que el Dios es su Padre. ¿Por qué? Porque protege la vida, nutra la vida, habla de la vida, con sus obras da vida. Pero, sin embargo, como Juan 8 dice, si nosotros llevamos a cabo los deseos del diablo, o sea, la muerte, entonces el diablo es nuestro padre. Y cualquier cosa o cualquier persona que facilite el quitar la vida está trabajando por el diablo. Como cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad y debemos exhortar a otros a que también lo hagan. Lo menciono porque el día de hoy hay grupos, movimientos que quieren matar a la vida, que quieren quitar la vida. Y como cristianos, si nosotros pertenecemos a Dios Padre, vamos a proteger la vida. Vamos a luchar por la vida. No vamos a ayudar ni facilitar ni decir que debemos ir para la muerte y quitar la vida. Es muy importante como cristiano. Quería mencionar eso porque vimos que es Dios que nos da vida, es el diablo que nos quita vida. ¿Verdad? Ok, un poco más sobre Juan el Bautista. Ahora como adulto, Juan vivió una vida dura en las montañas de Judea, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía ropas hechas de pelo de camello y un cinturón de cuero
alrededor de la cintura, que era la vestimenta típica de un profeta. Su dieta, para los que no tienen mucho que comer, su dieta consistía en langostas y miel silvestre y vivía una vida muy sencilla. A veces cuando alguien me sirve algo que no me gusta, nada más pienso en esto. Langostas y miel silvestre puede ser. Entonces voy a disfrutar esta comida, ¿verdad? Su dieta. Creo que fue por eso que había mucha confusión de parte de Israel. No habían visto a alguien así. Solamente habían escuchado. Nunca habían visto a un profeta. Ni sus papás, ni sus abuelos. Habían pasado 400 años. Entonces solamente habían escuchado de las historias, cómo hablaba un profeta, cómo vivía un profeta, qué es lo que hacía un profeta. Entonces ya llega Juan y dice, órale, ¿quién es? Es el profeta que mencionó Dios a Moisés, que voy a levantar un profeta como tú, Moisés. Quizás él es el Mesías. Y vamos a ver que Juan dice, no, no lo soy. Entonces me imagino por eso fue muy confuso. ¿Quién es él? Pero también creo que fue a propósito, diseño de Dios. A veces por ejemplo, yo vivo aquí, 2, 3 cuadras por acá, hay mucho ruido en la noche, pero me acostumbré al ruido. Es lo que se llama en inglés por lo menos el ruido blanco. Es algo que me acostumbré, puedo escuchar, pero todavía dormir. Pero cuando el vecino pone su música, medianoche, es algo que me despierta, me alerta, porque es algo extraño, es algo fuera de lo normal. Juan llega fuera de lo normal. Nadie había visto a alguien así, entonces llamó atención. Llamó atención para todo Israel, pusiera atención. ¿Quién es él? ¿Qué es su mensaje? ¿Qué quiere decir Dios? Porque si fuera normal, muchos profetas vivían al mismo tiempo. Entonces, si soy honesto, si fuera yo viviendo en esos tiempos, ay, ahí viene otro, mejor me voy para allá, porque ya escuché todo lo que quiero escuchar, ¿verdad? Entonces algo normal, pero que después de 400 años no había llegado un profeta y llega Juan, ¿quién es él? Entonces, para que todos pusieron atención a él, yo creo que Dios esperó para enviarlo tanto tiempo. Entonces llega, ahí está. Ya después el apóstol Juan nos va a dar una idea de la respuesta o cómo respondió el mundo a Dios. Versículo 9 a 11. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan sigue con ese tema de que Jesús es la luz, ¿no? Que vimos la semana pasada. Pero en este caso, en este versículo dice que Él es la luz verdadera. Él habla de la luz verdadera que vino al mundo. Esto se opone a lo que es imperfecto, una luz imperfecta, que es una luz falsa. Desde la caída de la humanidad del hombre, ha habido falsedad en el mundo, presentándose como luz, siempre. Como Corintios dice 11, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, o podemos decir luz, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, me gusta que dice la luz verdadera, porque mucho de este mundo se presenta como si fuera luz, pero no lo es. Solo Jesús es la luz verdadera. Pero también podemos ver en las Escrituras que Jesús dice a la mujer en el pozo que la verdadera adoración será en espíritu, en verdad, y no en el templo en Jerusalén. Jesús también advierte que hay falsos maestros en la iglesia y no debemos poner atención a ellos, sino que a los falsos de verdad, verdaderos.
Incluso advierte Jesús de que hay falsos creyentes en la iglesia. Entonces, esa palabra que dice la luz verdadera es como brevemente lo que nos va a decir después de todo lo que es falso. Y hay que tener cuidado. Hay que estar seguro de la luz verdadera. La luz a menudo representa lo que es bueno y es solo en Jesús que encontramos la verdadera bondad. El mundo a menudo presenta algo como bueno, pero en realidad es malo. El mundo siempre quiere decir que algo es bueno, pero ¿qué dicen las escrituras? Llaman lo que es bueno, malo, malo, bueno, ¿verdad? Todo es de cabeza. La luz vino al mundo, dice Juan, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció a Jesús. La palabra implica una comprensión y una relación vivida entre el conocedor y lo que se conoce. Es así, en griego, de conocer. Yo conozco a Pedro. Yo conozco a mi esposa. No significa lo mismo, ¿verdad? Yo no lo conozco a Pedro como conozco a mi esposa. Y al revés. Eso es lo que esa palabra lleva, ese significado. El tipo de conocimiento que implica construir una relación íntima con una persona. La importancia de que Juan diga que el mundo no conoció o reconoció a Jesús es que el mundo fue hecho por medio de él. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciona Juan? Dice que por medio de Jesús el mundo fue creado, pero el mundo no lo conoció. Es interesante. Se lo voy a explicar de otra manera. Escuché la semana pasada una conversación entre un ateo y cristiano. Y el ateo le hizo la pregunta al cristiano: si Dios requiere que lo adoremos a Él y solo a Él, ¿no será narcisista es Él? Por ejemplo, si yo digo, adórenme, alábenme, narcisista, ¿no? Pero ¿por qué no es así con Dios? Se los voy a explicar así. Imagínense que uno de sus hijos dicen, voy a ir con otros papás. Tanto que lo encuentras en la calle, ni te responden, ni te reconocen, ni te conocen. Fueron con otros papás. ¿Qué pensarían? Sería raro, ¿no? Extraño. Dirías, pero yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y él, no, yo ya fui con otros papás. Como mi esposa dice, 9 meses, siempre dice a mis hijos, 9 meses yo te entiendo, hazme caso, ¿verdad? Sería muy extraño. Dios es el creador de este mundo, de nosotros. Y para que vayamos con otro Dios es aún más extraño porque Él es de nosotros y Dios está diciendo, pero yo te hice, tú eres mío y te vas con otro. Y cuando llego ni siquiera me reconoces, ni me conoces. Y es por eso lo menciona. Sería rarísimo eso, ¿no? Y por eso lo menciono ahí. Eso es la importancia de que Juan llame nuestra atención sobre el mundo creado a través de Jesús, pero el mundo no lo reconoció. No solo eso, sino que Juan también dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Obviamente yo voy a dar un poquito de gracia a los gentiles. Ellos no tenían las escrituras, no tenían la historia, no tenían la esperanza de un Mesías que venía al mundo. Eran ignorantes. Pero los judíos tenían las escrituras, tenían las historias, sabían quién era Dios, creador del mundo. Y dice aquí que Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Esto es algo que hablando directamente del pueblo judío.
Esta palabra recibir conlleva el significado de aceptar o reconocer a alguien como tal, como profesa ser. Estoy en Calimax, hágame pregunta quién eres. Yo digo, soy Jason, pastor de la misión San Felipe. Ah, ok. Aceptan, reconocen lo que estoy diciendo. Eso es lo que esa palabra recibir. Entonces, cuando dice que no lo recibieron, es decir, que no reconocieron que Él era quien profesaba quién era. Su propio pueblo no lo recibió al no aceptar ni reconocer a Jesús como lo que Él profesaba ser. Supongo que podríamos poner a estos dos grupos como aquellos que son ciegos, ignorantes, el primer grupo, y aquellos que tienen corazones duros, endurecidos, ¿verdad? Eso sabemos cuando estamos hablando con gente en la calle, hay gente que es ignorante. Hay un creador, hay un Dios, porque hay gente que no sabe, son ignorantes. Y luego les hablas de Dios, ah, no, Él no, ya no me hables de Él, no, no, no. Sus corazones están durísimos, ¿verdad? Esos son los dos grupos. Podemos leer sobre ellos un poquito en Romanos 1, si quieren venir conmigo a Romanos 1, versículo 18 a 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces ellos cambiaron la verdad. No puedes cambiar algo que nunca tenías. No puedes decir que nunca tenían la verdad, porque no la puedes cambiar si no la tenías. Cambiaron la verdad por una mentira. Versículo 26. Por esta razón, o sea, Dios dice, si van a ser así, pues yo les voy a entregar a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo corresponde a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ahí está, porque ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad. ¿Sabes qué? No empecé con versículo 18, ¿verdad? Perdón. Y nadie me dijo nada. Si estoy equivocado, díganme. Empecé con versículo 25. ¿Está aquí? Ah, ok. Apenas me di cuenta. Es un buen pasaje si quieren leer todo. Romanos 1, 18 a 25. Y ustedes que estaban en primer servicio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué hacen con la verdad? Que lo ponen abajo, ¿verdad? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces está diciendo, lo hacen porque es evidente que hay un Dios. Y reconocemos eso en los pueblos, digamos en África, Sudamérica, que son un poquito más tribales. O sea, todavía viven así. Ellos por lo menos reconocen que hay algo mayor que ellos. No lo conocen bien como Dios de las Escrituras, pero saben, no estamos solos. Si hay alguien arriba, si hay un Dios, todos saben por los cielos, por las estrellas, por el mundo, lo reconocen. Eso es lo que está diciendo aquí en versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles,
su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces nadie tiene una excusa, son ignorantes de quién es Dios, pero pueden reconocer que sí hay un Dios, un creador sí existe. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que pasó con su corazón. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por lo cual, por todo esto, porque ellos hicieron eso con la verdad, Dios los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Todo eso es lo que pasó con esa gente. Por ejemplo, los gentiles que eran ignorantes, pero también los judíos que no eran ignorantes, pero lo rechazaron, no lo recibieron, como dice Juan. Seguimos aquí en capítulo 1, versículo 12, que dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta palabra aquí, recibir, no es la misma palabra de recibir en versículo 11, significa otra cosa. Como mencioné en versículo 11, es simplemente reconocer de lo que uno profesa hacer. Aquí tiene un significado diferente. Es no rechazar lo que uno profesa para obedecer. No sé si entienden la diferencia. ¿Puedo reconocer algo sin obedecer, sin ir con esa persona, sin hacer lo que me está pidiendo? Ok, yo reconozco que eres pastor, te creo, reconozco, pero no es que quiero ir con él. Pero si alguien dice que yo soy pastor de esa iglesia, sí te creo y quiero ir contigo. Eso es lo que significa aquí en versículo 12. Todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar. Porque uno puede reconocer y ahí lo deja. No hace nada más con él. Pero reconocer y obedecer, eso es a quien les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que no rechazan a Jesús como Dios en la carne, pero lo reciben creyendo en su nombre, con el deseo de obedecerlo, es a quienes les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es otra manera de decir nacido de nuevo. Quien no ha escuchado esa palabra, ese término, nacido de nuevo, no ha escuchado. Yo sé que tú sí has escuchado. Entonces, hijo de Dios, nacido de nuevo, que dice Jesús a Nicodemo, desde arriba, nacido desde arriba. Y eso es lo que dice en versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué significa eso? No nacieron de sangre. Los judíos pensaban, porque eran judíos, que ellos iban a ser, tenemos a Abraham como papá. El día de hoy, ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice, pues yo nací en una casa cristiana, mis papás eran cristianos, entonces yo soy cristiano. Y Juan está diciendo, no es así. No importa tu linaje, no importa tu sangre, tu ADN, no importa, no nacieron de sangre. Y luego dice que tampoco la voluntad de la carne. Hay otro grupo,
pues yo sacrifico por Dios. Yo hago tal obra por Dios. Yo hago obras buenas por Dios. Yo voy a la iglesia tantas veces. Yo me sacrifico. Yo mi carne hago algo por Dios. Entonces yo merezco la salvación. Y Dios, no, tampoco. No hay nada que puedes hacer en la carne para merecer o para ganar la salvación. Y luego nos dice, no de la voluntad del hombre. Hay gente, no sé si han encontrado en la calle alguien que no, obviamente no es creyente. Yo soy hijo de Dios. ¿Sabes qué están diciendo? Están declarando que son hijos de Dios, pero no es cierto. No, no depende de mi voluntad. Pues yo deseo de ser hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. No es así. No pasa así. No todos son hijos de Dios. Solamente si son nacidos de nuevo. ¿Por quién? ¿O por qué? Por Dios. ¿Verdad? Es Él que lo hace. Entonces, en esencia, lo que Juan está diciendo es que ningún esfuerzo de nuestra parte, ni ningún linaje que podamos tener puede hacernos hijos de Dios. Se nos da el derecho de ser hijos de Dios al nacer de nuevo, que es un nacimiento que nos es dado de arriba solo por Dios y se da a quienes creen en el nombre de su único Hijo Jesucristo. Así es. No importa tu sangre, no importa lo que haces, no importa lo que dices o deseas. Es por creer en el nombre de Cristo solamente. Me gusta eso, somos hijos de Dios. Tenemos un padre en el cielo. Mi esposo no creció con un padre en la casa, pero ahora sí tiene un padre. Tenemos muchas casas que la familia no está muy unida, pero en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, sí somos unidos en Cristo. Es una bendición ser parte de eso. Lo que nos hace falta en el mundo está cumplido en Cristo. Recibimos en Cristo. Yo pienso que es la mayor bendición dada a los creyentes. Llegamos a ser parte del reino de Dios. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como Pedro dice. Recibimos el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos protege, nos sella mientras todavía estamos aquí en la tierra. Es una gran bendición ser hijo o hija de Dios. Entonces aquí nos toca la pregunta del libro. ¿Tú sí crees en el nombre de Cristo? No importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa tu familia, solamente por creer en Cristo, en su obra, la sangre derramada en la cruz que pagó por nuestros pecados, que podemos llegar a ser hijo de Dios, podemos ser nacidos de nuevo, solamente por eso, porque Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús, en ningún. No dice que esto es un camino si quieres, si prefieres. No, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mucha gente dice, en tal nombre, en tal religión, en tal Dios, podemos encontrar salvación. No, en solo un nombre, que es Cristo Jesús, que podamos ser salvos. Amén. Ahora Juan va a terminar este resumen de su libro. Y él se refiere una vez más al verbo, ¿no? Y él hablará acerca de Juan, una vez más, dará un vistazo a lo que vendrá en la transición de antiguo pacto antiguo en el nuevo pacto, y terminará nombrando a Jesucristo. Versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era de él que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ahora Juan va a comenzar a terminar esto diciéndonos claramente que el verbo que habló, que él mencionó en versículo 1, es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto otra vez es algo muy particular que hace la diferencia entre el Dios de la Biblia y otros dioses. ¿Cuál otro Dios escuchan que se hizo carne y vino en la tierra? Ninguno. No hay nadie. De hecho, cuando preguntas a uno de otra religión, dicen, realmente no sé quién es. Espero que sea así. Espero que me haga eso. Pero realmente no lo conocen. El verbo que es Dios se hizo carne, se vistió como hombre y vino aquí con nosotros. Esto demuestra un gran amor por nosotros y un deseo de tener una relación con nosotros. La mayoría de los otros dioses, quizás todos, son bien distantes, sí, y poco conocidos. Jesús se hizo carne. Él vino como uno de nosotros. Sintió y experimentó todas las emociones y deseos que nosotros experimentamos en la carne. Toda la emoción, el dolor, tentación, todo. Entonces no hay nada que podemos decir a él que dice, ay, ¿sabes qué? No sé cómo va eso. No, él pasó por todo lo que nosotros nos pasa aquí en el mundo. No solo eso, sino que también vivió con nosotros de una manera que nos resulta familiar. No llegó como príncipe, vivió en un castillo ahí en el cerro. Tampoco vino como, llegó a una familia muy rica que tenía todo de la vida. No, él nació en un comedor de animales, él nació ahí con los animales, a una familia bien pobre. Entonces, él sí podemos más bien tener una conexión muy familiar con él. No es un Dios aquí arriba que no se baja. No, él se hizo como nosotros, viviendo como nosotros. Él no es un Dios lejano o desconocido, sino alguien cercano y familiar. Juan nos dice que vimos su gloria y varios de ellos sí vieron su gloria, literalmente. Pero también podemos ver su gloria en los cielos. Podemos ver su gloria en la iglesia a través de su cuerpo. Y Juan también nos dice aquí que vino lleno de gracia y verdad. Y como había mencionado, no vino con 50% gracia, 50% verdad. Vino lleno de gracia y lleno de verdad. Si estamos solamente llenos de la verdad, empezamos a ser como los fariseos, legalistas. Si somos nada más lleno de gracia y nada de verdad, somos tan liberales que permitimos cualquier tipo de pecado. Ándale, no quiero ser legalista, entonces lo que se le pegue la gana, no. Entonces tenemos que estar lleno de gracia y lleno de verdad. Es importante las dos cosas juntas. Dice aquí, Juan menciona que Jesús fue antes de él. Pero literalmente, físicamente, Juan era más grande por 6 meses y llegó al mundo 6 meses antes que Jesús. Él no se refería a su carne, o físicamente fue antes. Menciona su posición en la creación, de quién era. El pasaje que es mi favorito acerca de quién es Jesús, su posición en la creación, es Hebreos 1. Si quieren venir conmigo a Hebreos 1, vamos a empezar con versículo 3. Y si empiezo a leer otro versículo,
favor, díganme. Hebreos 1, versículo 3 a 13 dice, y pongan atención, ¿quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿O de quién está hablando? ¿Y qué dice? Hebreos 1, versículo 3 a 13. Él es el hablando de Jesús, Él es el resplandor de su gloria, hablando de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. En el rango, digamos, de la creación, los ángeles por el momento son mayores que nosotros. Por el momento, ya después de cuando vayamos con el Señor, vamos a ser mayor o más grandes que ellos. Por el momento, en el orden o rango de creación, ellos son mayores que nosotros. Pero aquí dice que el Hijo es mayor que los ángeles, es mejor que los ángeles. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te engendrado hoy y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿A quién a los ángeles dijo eso? Nadie. De hecho, ¿a quién de su creación ha dicho eso? Nadie. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿A quién debemos adorar y solamente adorar? A Dios. Entonces, si Dios está diciendo que los ángeles adoren a Jesús, ¿qué está diciendo Dios? Que Jesús es Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ok. Es un poquito a veces difícil. Dios hablando de su Hijo. Dios dice, tu trono, Jesús, oh Dios. Él le llamó Dios directamente. Es por siglos de siglos. Tu trono es por siglos de siglos, Dios. Es cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, otra vez es Dios hablando de Jesús, por lo cual Dios, tu Dios, hablando de Él mismo, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. También tú, Señor, ahora Dios le dice a Jesús, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Él es creador. Y los cielos son obra de tus manos. ¿De las manos de quién? De Jesús. Pero también las escrituras dicen que Dios es el creador. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Dios le dijo a Jesús, Dios, Señor, le llamó el creador del mundo. Les dijo a los ángeles que adorara a Él. Dios dijo eso. Entonces, esto está hablando de la posesión de Jesús en la creación, que Él es el creador, Él es el Dios, es a Él que adoramos. Y eso es lo que dice Juan acerca de la posesión de quién es Jesús. Regresando al capítulo 1.
su gloria lleno de gracia y verdad. Él es primero, como dice Juan el Bautista, porque vino, era antes de él. En versículo 17, 16, 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidades por medio de Jesucristo, diciendo que ya se está cerrando el pacto viejo que empezó con Moisés. Y como Jesús en el día de la Santa Cena, en la noche de la Santa Cena, dijo que en esta copa es mi sangre en la cual es el nuevo pacto, Él inició, que vino por medio de Jesucristo. Entonces es como cumpliendo la ley, iniciando la gracia. Eso es lo que Juan nos está explicando aquí. Y luego termina en 18. Nadie ha visto jamás a Dios, ni siquiera Moisés, completamente, porque no podemos. Cuando lo fueron a arrestar a Jesús y les mostró nada más un poco de su gloria, ¿qué pasó con ellos? Se cayeron al suelo. No, ahorita en la carne no podemos aguantar a ver la gloria de Dios. Pero como la gloria de Dios vino y se hizo carne, se vistió, se escondió con carne, ahora lo podemos ver. Podemos ver su carácter. Podemos escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios acerca de X? Podemos reconocer o podemos aprender a cómo andar en este mundo de tinieblas cuando tenemos tentaciones, tribulaciones, pruebas. Podemos verlo a Cristo porque en Cristo se reveló o se revela Dios. Amén. Y eso es el resumen, la entrada, la introducción, el prólogo de Juan para su libro. Vamos a leer mucho de esto más en detalle. Y vamos a ver acerca de Juan el Bautista más en detalle en la semana que viene. Y doy gracias por este libro. Este libro, como mencioné la vez pasada, es uno de mis favoritos. Y siempre le digo a la gente que lo lea. Yo recomiendo que lo lean a través de estas semanas. Se hace unos 30 minutos, 40 minutos. Levántense una hora más temprano o en la tarde en vez de una siesta. Descansen en el Señor leyendo este libro completamente una vez o dos veces. Porque es muy importante, como mencioné, el propósito de este libro es para poder saber quién es Cristo y por creer en su nombre tener la vida eterna. Es tan importante, es lo que queremos hacer. Y gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, en lo cual podemos tener confianza. Él nos da paz cuando estamos en tribulaciones. Él nos aconseja, Señor, cuando no sabemos qué hacer. Él nos ayuda cuando somos tentados por algo en este mundo. Entonces podemos verte a ti, Dios Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Y yo pido, Señor, que alguien aquí todavía no cree en el nombre de Cristo por salvación, que hoy se arrepiente de sus pecados, Señor, y ponga fe en el único nombre bajo los cielos en lo cual podemos ser salvos, y eso es Jesús Cristo, Señor. En su nombre oramos. Amén. Vamos a cantar una alabanza más.